plagas, 1000 historias. Un programa. Vuelta por el universo. Todo lo que pasa sobre la Tierra. Minutos y seguimos en el aire de Vuelta por el Universo, la vuelta al mundo de las noticias y de la música internacional. Charlamos con Martín Baña, escuchamos la música rusa de Ice Peak y es momento de celebrar y de hablar de otra editorial que acompaña a Vuelta por el Universo, que es Editorial Akal. Editorial Akal, que nos acaba de enviar un libro que además de plenísima actualidad para lo que está sucediendo. El libro es Breve historia del conflicto entre Israel y Palestina. Diego, si podés mostrarlo a cámara, de Ilan Pappé, ¿no? Un autor muy reconocido en lo que es la cuestión palestina, en lo que es la cuestión del conflicto árabe-israelí. Y dice del libro, una guía indispensable para comprender el conflicto entre Israel y Palestina y cómo todavía podríamos encontrar una salida. El conflicto entre israelíes y palestinos no comenzó el 7 de octubre de 2023. Tampoco en 1967, cuando Israel ocupó Cisjordania, ni en 1948, cuando se creó el Estado de Israel. Comenzó a finales del siglo XIX, cuando los primeros colonos sionistas llegaron a lo que entonces era la Palestina otomana. En esta iluminadora obra, Ilan Pappé desentraña la historia de dos pueblos que ahora comparten una misma tierra. Desde la llegada de los primeros colonos judíos a la Palestina histórica hasta nuestros días, la obra analiza los principales acontecimientos, personajes y procesos para explicar por qué este conflicto se ha vuelto casi irresoluble. Breve historia del conflicto entre Israel y Palestina de Akal. El autor es Ilan Pappé, ¿no? Akal es la editorial que sigue acompañando a Vuelta por el Universo, apostando a difundir las publicaciones. Bueno, estuve en Editorial Akal en Buenos Aires, estuve el lunes y martes en Buenos Aires en las jornadas de Medio Oriente y hice un breve paso por la oficina de Editorial Akal allí en Capital Federal, así que bueno, agradecemos mucho el envío de este libro que además vamos a sortear a través de nuestro Instagram. Ahí van a tener la consigna para participar del sorteo y seguir difundiendo la causa palestina también. Sí, dos cuestiones para destacar. Bueno, Ilan Pappé es un prolífico autor israelí. Específicamente es israelí, es uno de los académicos que hay dentro de Israel que trata de poner una luz sobre el conflicto y no repetir el discurso o el relato que viene desde el Estado israelí para justificar los crímenes que está cometiendo. Y después otra cuestión es, bueno, breve historia, como si se pudiese hacer demasiado breve, no es un conflicto de, como lo dice, de más de 100 años. Digo, porque quizá vieron solo la tapa, el libro es finito, es breve. breve. Vamos a leerlo pronto como para dar la opinión al respecto, pero verdaderamente es breve, porque sucede esto, un conflicto de tanto tiempo, con tantas aristas, quizá para quien no lo conoce además y quiere hacer una introducción al tema, tener una breve historia del conflicto me parece que te ayude a situarte. Que te ayude a situarte, pero luego uno puede seguir profundizando. Debe haber sido un ejercicio bastante complejo. Muy difícil el ejercicio. De qué dejar y qué sacar, ¿no? Creo que resumir es el ejercicio más difícil en ese sentido, ¿no? Es más fácil hacer un libro de 1000 hojas sobre el tema que hacer un libro de, vamos a decir exactamente la cantidad de páginas 140, que tiene. 150 por ahí. 130 páginas. 130 páginas, la breve historia del conflicto entre Israel y Palestina. Sí. No sé si Ilan Pappé sabe hablar castellano para hacerle una nota, pero bueno. Bueno, eso tendríamos que preguntar. Tendríamos que preguntar, vamos a preguntar. Así que gracias, Editorial Akal. Y ponemos esa música que caracteriza la cortina de cápsula, porque nos vamos a ir 24 años para atrás. 24 años para atrás. Escuchamos un poquito de la cortina de Time Machine, ¿no? The Time Machine.
24 años del atentado a las Torres Gemelas, el 11 de septiembre, el 11S. Miramos un breve informe y analizamos 24 años de ese día que marcó un hito en la política internacional. Understand that a plane has crashed into the World Trade Center. We don't know anything more than that. We don't know if it was a commercial aircraft. We don't know if it was a private aircraft. We have no idea. It seemed to be like a small plane. I heard like a sort of a crashing sound, but I looked up quick enough to actually see something go into the building. Ahí veíamos algunas imágenes de lo que fue el inicio, ¿no? Recordemos que estamos hablando del año 2001, que las imágenes que tenemos de el primer avión que choca contra las Torres Gemelas son imágenes de gente que estaba por alguna otra cuestión filmando algo y se dan vuelta y esto había sucedido. No sabían muy bien qué era lo que había pasado, pero 20 minutos después choca el segundo avión, ¿no? Un atentado que fue pensado para ser televisado. Un atentado que fue pensado para que se viera. Porque básicamente el terrorismo también vive de eso, de infundir el terror. Los atentados contra las Torres Gemelas marcaron un antes y un después en el sistema internacional. En muchos sentidos. Primero porque va a surgir un gran enemigo, ¿no? Que es el terrorismo internacional. Esa definición del terrorismo internacional que va a utilizar George Bush durante su gobierno, durante todo su gobierno, para inicialmente perseguir a Al-Qaeda, luego invadir Irak y luego un poco denominar a cualquier enemigo, ¿no? Cualquier enemigo era un terrorista para Bush. Y fue el inicio también de una invasión en Afganistán que duró 20 años y en la cual Estados Unidos se retiró y a las 24 horas gobernaban los talibanes de vuelta, en una gran derrota que fueron los 20 años de ocupación en Afganistán. Bueno, seguimos viendo imágenes cuando Bush es evacuado en el Air Force, primero una base en Luisiana y luego un búnker en Nebraska. Digo, imaginémonos, además, hoy ya pasaron muchos años, lo tenemos totalmente internalizado este hecho, pero lo que implicó en ese momento un atentado en el corazón de Estados Unidos. Claro, aparte también otro avión se estrelló en el Pentágono. Además otro avión se estrelló en el Pentágono y otro también que fue secuestrado. Es decir, no fueron solo los dos de las Torres Gemelas. Y esto también dio lugar a muchas teorías conspirativas también, si los dejaron hacer, si lo prepararon ellos, que los aviones nunca existieron, pero si las torres se podrían haber derribado así por la sola acción de estos dos aviones chocando contra estos dos moles, estos dos edificios. Se ha dicho cuántas cosas. La derecha, en general la ultraderecha de hoy, tiene como uno de sus hitos más conspirativos de la historia el tema de las Torres Gemelas. E inclusive Donald Trump es un poco el resultado de esto, ¿no? Porque esto provocó la guerra en Afganistán y parte de la campaña de Donald Trump se basó en nosotros vamos a salir de estas guerras, eternas que no tienen sentido, que gastan dinero del contribuyente para no obtener ningún resultado o un resultado muy muy pequeño que no vale la pena. Sí, hay que decir también que producto de la invasión a Afganistán y la invasión a Irak, un poco se da la política económica de bajar la tasa de interés, de favorecer los créditos baratos, créditos hipotecarios que llevaron a la crisis financiera del año 2008. Es decir, todo está vinculado, esa necesidad de inyectar dinero en la economía estadounidense porque había un gasto en defensa muy alto para sostener estas guerras, y esa crisis económica también es responsable de los gobiernos actuales de Estados Unidos. Sí, sí. Es decir, un giro también además se marcó, yo creo que se marca un punto de quiebre.
un poco va a pasar un tiempo, pero va a ser un punto de quiebre en lo que es el funcionamiento de Naciones Unidas, porque si bien no fue directamente por el 11 de septiembre, a partir de la invasión a Irak en el 2003, que fue acto seguido, ¿no? Fue la continuación. Luego de invadir Afganistán, Estados Unidos invade Irak y lo hace en contra del veto de 3 miembros permanentes del Consejo de Seguridad de la ONU, y comienza un periodo de deterioro del poder de Naciones Unidas mucho mayor que el que venía sucediendo, ¿eh? Quiero Claro, decir, sí, porque aparte Naciones- ocurre en el momento del unilateralismo. Exactamente, el unilateralismo estadounidense, estadounidense. Hoy la situación es más multipolar, más multilateral, por obligación, porque hay otras potencias poderosas en este momento, pero estamos hablando de fines de los 90, principios de los 2000, Rusia aún recuperándose de la disolución de la Unión Soviética, China creciendo, pero aún sin el poder que vemos que tiene hoy. Entonces, fue un golpe muy duro a la principal potencia mundial. Sí, y también disparó lo que fue un programa de secuestros ilegales de Estados Unidos, articulado entre la CIA y los servicios de inteligencia británicos, en donde en suelo europeo se secuestraban a musulmanes. Esto además hizo pero- crecer la islamofobia en el mundo y en también Europa muy grande, fundamentalmente. y eran transportados a cárceles en lugares que se les decía sitios negros, en donde no aplicaba, ¿qué ley aplicaba? Ninguna ley, la ley norteamericana no aplicaba, y la ley del lugar era muy laxa, y se hacían torturas. Se llamaba Extraordinary Renditions, algo así como un programa de secuestros en general, de secuestros ilegales, y que muchos países de Medio Oriente fueron cómplices también, y en esas cárceles se torturaba a musulmanes sospechosos de estar implicados en organizaciones terroristas como Al-Qaeda, por ejemplo, que después fueron deportados a Guantánamo. Esto después se descubrió en el 2005, y el mismo Congreso norteamericano hizo un reporte grandísimo de creo que más de 1000 páginas, no recuerdo cuántas, denunciando, o por lo menos quienes estaban en contra de esto, porque en ese momento gobernaban los republicanos, y los demócratas hicieron este informe en el Comité de Inteligencia. El Comité de Inteligencia del Senado, me parece. Después la Unión Europea también, pero la Unión Europea también prestó sus aeropuertos, países de la Unión Europea que prestaron sus aeropuertos para que los aviones norteamericanos o aviones ingleses aterrizaran, recargaran combustible y de ahí fueran a las cárceles que estaban en otros países de Medio Oriente, como Siria, Jordania, Irak. Bueno, han prestado sus países para que se torture a ciudadanos musulmanes. También decir que más allá de los muertos directos en el atentado a las Torres Gemelas, porque además murieron civiles inocentes, Sí, más de 3.000 personas. más de 3.000 personas, pero murieron más personas luego del atentado a las Torres Gemelas. Salió un informe hace muy poquito sobre la cantidad de muertos por haber trabajado en la zona cero y por haber aspirado el humo, por haber estado en contacto con todas las sustancias tóxicas. Muchos bomberos, sobre todo, murieron. 6.781 personas registradas en un programa de atención médica que se creó específicamente para aquellas personas que estaban cerca, que fueron parte del atentado, estaban en los edificios o que fueron parte de los equipos de salvataje. Hasta diciembre de 2023, 6.781 personas registradas en el programa murieron por una enfermedad o cáncer relacionado con su estancia cerca o en la zona cero después del 11 de septiembre. Recordemos también que hubo personas que trabajaron durante meses en la remoción de escombros, en la búsqueda de cuerpos, y en ese trabajo, bueno, sufrieron la contaminación de estos humos y de estas sustancias tóxicas. 11 de septiembre del 2001, un momento que partió aguas en la política internacional y que además, lo voy a decir esto a título personal, un poco a partir de ese momento me empecé a interesar en la política internacional. Tenía 15 años yo cuando pasó esto, y a partir de ese momento y también por otras cuestiones, no solo por el atentado, sino por participar en instancias educativas que tenían que ver con la política internacional, ahí comenzó, así que... Los modelos de ONU. Los modelos de ONU. Claro. Afganistán e Irak fueron mis primeros temas de interés y 24 años después sigo investigando en Medio Oriente. Nos vamos a la música, Diego, ¿te parece? Sí, música de... Música que tiene que ver con Estados Unidos, que tiene que ver con el 11 de septiembre. Green Day, Wake Me Up When September Ends. Levántame cuando septiembre termine.
You know, they say life is short. They say you wake